José Antonio Crespo, de nuevo, buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. ¿Cuál es tu comentario sobre esto que acaba de aprobarse, esta modificación al artículo, a varios artículos del Código Penal del Estado de Tabasco, sobre todo el 306 y el 308, que endurecen castigo a aquellos que se manifiesten contra o que traten de impedir la ejecución de obras públicas? Mira, en principio suena racional esto que está planteando el Congreso de Tabasco y lo que acabamos de oír del gobernador. Es decir, si hay un delito que ya existe, el delito ya existe, sí, pero lo han utilizado los sindicatos para chantajear empresas que, de lo contrario de no darles un moche o una cantidad de dinero, es extorsión. Entonces van y cierran la obra, la rodean, la obstruyen, la obstaculizan y entonces dicen, para impedir que siga habiendo este tipo de delitos, entonces le vamos a elevar la pena. Bueno, suena lógico, pero aquí la pregunta desde luego son varias cosas. En primer lugar, surge en Tabasco justo donde va a ocurrir Dos Bocas y donde también una parte del Tren Maya. Entonces eso es casualidad y pensamos nosotros, y mucha gente piensa que no hay casualidades en política. ¿Por qué? Porque efectivamente, aunque dice el gobernador, quizá con razón, yo no tengo encuestas, de que el 90-92% de los tabasqueños estén en favor de Dos Bocas, puede ser porque va a haber dinero, nuevas inversiones, empleos, aunque sean temporales, y algunos que serán permanentes. Sí, pero precisamente el otro 8% podrían ser gente o comunidades o grupos que no están de acuerdo con esas obras. Incluso los zapatistas, en la parte que les corresponde, no de Tabasco, pero sí de Chiapas, han dicho no estamos a favor del Tren Maya, por ejemplo, ¿no? O sea, sí hay grupos y comunidades que podrían estar en contra de estas obras. Así sea el 8%. El 8% de todas maneras es mucha gente que eventualmente podría obstruir estas obras. Entonces sí suena como que tiene un sentido para impedir o penalizar de mayor medida, inhibir cualquier intento de estos grupos que se oponen a estas obras, no solamente las petroleras, sino de Dos Bocas o el Tren Maya, para inhibir este tipo de acciones. Pero es cierto que no se trata de, hasta donde yo lo entiendo, no se trata de inhibir la manifestación, sino de las violaciones a la ley y afectación a terceros durante esas manifestaciones. Es decir, podría perfectamente haber una manifestación legítima en contra de Dos Bocas, digamos, ¿no? Pero en la medida en que no incurran en obstrucción o en violaciones directas a la ley, entonces nadie los reprimiría, nadie les afectaría sus derechos, podrían hacerlo incluso sin ninguna sanción penal. Sí, pero de todas maneras aquí el otro punto que hay que destacar, primero que sí puede tener relación con Dos Bocas, aunque lo nieguen. Como también en su momento fue el cambio que hicieron en el mismo Congreso para permitir adjudicaciones directas de los contratos, cosa que también Morena y el PRD en su momento estuvieron en contra y criticaron. Resulta que justo en Tabasco se permiten ahora, a raíz de ese cambio, ahí sí, legal y constitucional, licitaciones directas. Sin someterlas a concurso. Pues seguramente que es por las obras que van a ver ahí en Tabasco también, Tren Maya y Dos Bocas. Entonces no es todo casual, no hay casualidades. Pero lo otro es la doble vara que estamos viendo aquí. De Morena en este caso, que también ocurre en otros partidos, y lo hemos dicho, de que aquello que condenaban en el PRI y el PAN, en los gobiernos llamados neoliberales, como elevar las penas precisamente este tipo de expresiones, entonces ahora dicen que está perfectamente bien. ¿Qué estarían diciendo Morena si este cambio se hubiera dado en un gobierno del PAN o del PRI, incluso en algún estado que actualmente esté gobernado por el PRI y el PAN? Estarían diciendo lo que la oposición está diciendo ahorita de ese cambio en el Código Penal de Tabasco. Estarían diciendo represión, intimidación e incluso, sí es cierto, Pepe, como tú lo señalabas, aunque el gobernador le quiso dar la vuelta, que el haber obstruido las pozos petroleros en el momento en que lo hizo en los 90s, López Obrador probablemente hubiera incurrido en alguno de estos delitos que le hubiera meritado por lo menos los 5 años que ya había o los 13, de 13 a 20 ahorita. Es decir, las manifestaciones en donde incluso se violentaba la ley y se afectaba a terceros o a instituciones públicas, como los petróleos en este caso, eran vistos como una expresión democrática en los tiempos en que el PRD y Morena eran oposición. Incluso recordemos cuál era la posición de López Obrador cuando la CENTE incurría justamente en este tipo de actos, de manifestaciones donde violentaba, ¿no?, a terceros, derechos de terceros, y él decía, son manifestaciones del pueblo, libres. A eso voy, justamente a eso voy, le das en el clavo. Si esta ley para impedir esos chantajes que suelen darse, etcétera, con intereses, digamos,
torcidos. Sí. ¿Por qué esa ley se decreta en Tabasco? Bueno, se modifica ese Código Penal en Tabasco y no se hace a nivel de los estados de la República, porque no es el único estado donde hay obras, ni es el único estado donde puede haber cierta inconformidad o donde hay extorsiones y chantajes. Por ejemplo, tú has tocado el tema de la coordinadora. Cuando la coordinadora tuvo un mes de bloqueos recientemente en las vías del ferrocarril, por ejemplo, o cuando hay manifestaciones que toman las casetas y nadie les toca ni con el pétalo de un grito. Sí, así es, y eso se está ocurriendo en varios estados y las autoridades, incluso ahí donde son de Morena, no hacen nada para este tipo de cuestiones, o sea, cierran las carreteras, cobran peaje directamente, están incurriendo en una violación legal y ahí las autoridades no dicen nada, de varios partidos, incluidos los de Morena. O la contradicción la vemos también, Pepe, en que aquí se elevan las penas, pero en la coordinadora, o gente que fue encarcelada en la coordinadora por haber afectado precisamente derechos de terceros y violado la ley, ahora los están sacando diciendo que son presos políticos, que era solamente por el hecho de haber expresado una posición crítica o de oposición. No, estaban en la cárcel por haber violentado la ley de la misma forma en que ahora pretenden castigar con 13 años de cárcel a quienes incurrieran en violaciones a la ley a partir de manifestaciones que derivan en manifestaciones violentas. En Tabasco. Entonces estamos viendo aquí una contradicción muy fuerte de gobiernos de Morena entre lo que se ocurría antes y lo que ocurre ahora, que es típico también, digamos, lo hemos visto en los partidos de todo el mundo, en donde cuando eres oposición defiendes la democracia y tienes una perspectiva muy distinta a cuando llegas al gobierno. Y entonces de pronto lo que te parecía democrático ahora te parece atentatorio de la democracia. E incluso dicen y hablan de un golpe blando, con expresiones y manifestaciones que ni siquiera tienen que incurrir en violaciones a la ley. Pero lo que te parecía autoritario cuando eras oposición, te parece perfectamente normal cuando eres gobierno. Entonces es una doble vara en la que está incurriendo ahora Morena en Tabasco, pero también con las posiciones muy suaves o las reacciones muy suaves del presidente de la República, que también veíamos en otros partidos y hemos visto en otros partidos. Pues sí, pero Morena no es la excepción, Pepe. Está utilizando una doble vara en esto y en muchos otros puntos. Para darle sustento y credibilidad a esta decisión que toma el Congreso de Tabasco, insisto, debería aplicarse algo semejante a los códigos penales correspondientes a los estados de la República para evitar el riesgo de la extorsión, del chantaje y el daño a la sociedad al bloquear obra pública, independientemente del derecho a la libre manifestación de las ideas. Seguramente habría que revisar, digamos, los códigos cómo están en cada estado. En algunos a lo mejor ya tienen esa penalidad, no lo sé. Pero ahí donde no esté funcionando los 5 años de penalidad, se podría considerar efectivamente que suban. Pero de todas maneras, si tú por otro lado estás liberando gente que fue encarcelada por esos motivos justamente, y ahora los liberas como si fueran presos políticos, estás cayendo en una flagrante contradicción, Pepe. Muchas gracias, José Antonio Crespo, como siempre. Pepe, buenas noches. Con su análisis en este espacio de noticias.